Sigue de cerca todo lo que hacemos. Conoce a nuestros locutores e invitados. Estamos en Instagram, @cuauradio. Hoy me encuentro con mis compañeros Sofía, Enrique y su servidora Naomi. Hoy nos encontramos con el magistrado Miguel Ángel. Bueno, un gusto tenerlo aquí. Nos da mucho gusto. Muchas gracias Sofía, Enrique, Naomi. Gracias por la invitación. Efectivamente, mi nombre es Miguel Ángel Tapia Salcedo y nuevamente agradezco la invitación. Muchas gracias A por haber usted. aceptado la invitación a este podcast de Frecuencia Jurídica. Voy a leer como una breve semblanza sobre el magistrado. Es egresado en la licenciatura de Derecho por la Universidad del Valle de México. Cuenta con maestría y doctorado en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado y a lo largo de su carrera se ha desempeñado como agente de Ministerio Público Federal, abogado postulante, defensor y asesor victimal público, además de haber ocupado los cargos de oficial, actuario y secretario del tribunal dentro del Poder Judicial de la Federación. Una gran trayectoria y un Así gran es, gusto sí. tenerlo aquí. Muchas gracias. Bueno, no sé si usted sabía que nuestro podcast más que nada era como para conocer un poquito más a las personas y también pues conocer de una forma más fácil, por así decirlo, acerca de su carrera y pues de su vida. No nos queremos meter tanto en cosas muy personales, pero pues tener un poco más acerca de quién es, más Claro. que nada. Entonces le quisiera iniciar con esta pregunta. ¿Cómo surgió su vocación de derecho y si hubo, alguna persona, momento o experiencia particular que lo inclinó hacia esa carrera? Más que nada. Claro, muy bien. Bueno, eso creo que todo lo hemos visto en las aulas y desde los primeros semestres, ¿no? A veces decimos, es que yo me fui a estudiar Derecho porque no me gustan las matemáticas. Y no quiero cortar ese cliché, pero en determinado momento a mí también eso fue lo que me orilló a la carrera de Derecho. Por otro lado, pese a que de alguna manera dentro de mi núcleo familiar directo yo soy la primera persona que estudia esta carrera, la del derecho, dentro del contexto familiar sí tuve algunos parientes que ya se dedicaban a la abogacía. Entonces, de alguna manera eso me llamó un poco la atención y fue el impulso que me dio hacia decantarme por la carrera de Derecho al final del día. Ok, y más que nada yo se la quería preguntar porque a mí se me ha pasado que ahorita en lo que estoy en la carrera, muchos profesores y tanto pues compañeros como los que tengo ahorita en el podcast han marcado mucho mi carrera y más que nada la forma de ver muchísimas cosas de la carrera, no somos las mismas personas que entramos, bueno, yo así me considero que no soy la misma persona que entró con los mismos pensamientos, etcétera, en primero que ahorita que ya voy a séptimo. Entonces para mí sí es algo como importante y me gusta preguntar más que nada este tipo de cosas para saber un poquito y para como nosotros estudiantes no sentirnos tan perdidos en la hora de la carrera, más que nada. Claro. Y el estudiante de Miguel se imaginó como llegar a todo, pues A todo donde ese está ahorita. currículum y llegar a Su trayectoria. donde está hoy en día. La realidad es que no. Yo he de confesarles, en determinado momento, yo cuando era pequeño, sí me visualizaba como trabajando en una oficina, en un edificio, pero esa era mi visualización. O sea, te estoy hablando de un Miguel de 12 años, ¿no? Pero sin especificar exactamente la carrera ni en qué te ibas a desempeñar. ¿Qué es lo que me fue decantando hablando de la carrera de Derecho? Para mí, en teoría, como ustedes están así en este semestre o cuatrimestre, a veces ves materias y por más que las trates de comprender, es complicado hasta que las vives. Y ejemplo, yo pongo el derecho penal. Yo estuve estudiando, pues en cada materia, en cada carrera se llaman de diferente clase las materias, ¿no? Pero bueno, derecho penal 1, 2, 3 o procesal penal, delitos generales en particular, como la conozcan ustedes en su plan de estudios, se me complicaba. A veces realmente no la comprendía como tal. Leía la ley, los textos, hasta que tuve la oportunidad de empezar a hacer el servicio social. Y el servicio social precisamente yo
lo practiqué en la Procuraduría General de la República. Ujú. Entonces ahí tuve la oportunidad de empezar a materializar todo lo que me explicaban en clase. Y decía, bueno, pues es que realmente ya tampoco está tan difícil, ¿no? Toda la teoría aterrizarla a la práctica es donde me empezó realmente ya a enamorar un poco más el derecho como tal. Y la gran parte de mi carrera pues la he desempeñado en el servicio público, pero otra tanta en el sector privado a través del litigio. Entonces, bueno, cada una de esos rubros tiene lo suyo, y si aún no logran encontrar de alguna manera la vocación hacia dónde encaminar la carrera o su profesión, creo que esa es la oportunidad ideal en las prácticas profesionales, en el servicio social, para que puedan ustedes empezar a orientar esa parte. Bueno, yo tengo otra pregunta. ¿Usted alguien de su familia ya se había dedicado al derecho o usted fue el primero que fue abriendo su camino? Sí, mira, no, propiamente dentro de mi núcleo familiar directo, es decir, mamá, papá, no, yo soy la primera persona, y dentro de mis hermanos también soy el único que se dedicó a estudiar derecho. Pero sí tengo dos tíos paternos que también se dedicaron a estudiar la carrera de derecho. Sin embargo, también ellos no se dedicaron a ejercerla como tal. Agarraron otro rubro. Uno se fue en la docencia y otro más se fue pues al sector público. Pero en realidad ellos son, dentro de mi núcleo familiar, quien podría ser mi referente en cuestión de que alguien más me lo haya yo precedido al estudio del derecho. ¿Y qué lo llevó como a estudiar o a inclinarse por el derecho procesal penal como su especialidad? Vaya. Inicialmente, bueno, lo que me fue llevando es lo que les digo, el camino de la vida me fue abriendo así. Llegué a hacer el servicio social a la Procuraduría General de la República, me empezó a llamar la atención el derecho penal, y eso fue lo que me fue orientando hacia poder empezar a estudiar más, aprender más, profesionalizarme y especializarme en el derecho penal. Sí. Ok. Bueno, ya un poco más acerca de su función actual, Ujú. le quería hacer una pregunta que ¿cómo ha cambiado el ejercicio de la función jurisdiccional con las reformas procesales de los últimos años, en particular justamente en el sistema penal acusatorio? Bueno, la verdad es que sí cambió bastante. Bastante. A mí me tocó afortunadamente conocer ambos sistemas procesales, lo que comúnmente conocemos como el sistema tradicional o inquisitivo, y el actual adversarial u oral. Sí cambió bastante. Lo primerito que ha cambiado es el hecho de que el juez se encuentra dentro, o más bien se encuentra presente en las audiencias. Es decir, ese es el principal cambio, ¿no? O sea, en el anterior sistema la realidad es que los jueces muy pocas veces desahogaban las audiencias o las diligencias que se tuvieran que desarrollar. Lo hacía el secretario del juzgado, y bueno, el juez es el que ya nada más al final del día daba el visto bueno. Pero aquí, bajo ese nuevo principio de que el juez tiene que estar presente, forzosamente él tiene que desahogar todo. Entonces ese es el primer cambio sustancial. Y el segundo, que toca resolver de manera oral. Entonces el juez resuelve de manera oral en ese momento, a diferencia del anterior sistema, que era a través de una promoción escrita. El juez tenía un tiempo determinado, por regla general 24 horas, y él resolvía por escrito también. Entonces pues te daba tiempo de reflexionar qué es lo que ibas a decir. Sí, sí, sí. Ujú. Pero en general y de manera personal, bueno, a mí se me hace que está muchísimo mejor que el juez esté desahogando pues toda la audiencia, perdón. Más que nada porque así se respetan un poco más de derechos fundamentales. Los principios. Exacto. Y además, así puedes darle una claridad y así se sabe un poco más acerca pues, de todo el proceso. ¿O usted qué opina? No, y pues así nada. también complementando, existe como el rostro del juzgador que Claro. te está Ah, sí. resolviendo el caso, Ujú. ¿no? O sea, y más que nada porque, perdón por interrumpir, porque siento que en México se da mucho eso como
es que no voy a ir a denunciar porque no van a hacer algo, es como el tiempo como perdido al final del día, etcétera. Entonces siento que por parte así de darle como una cara o dar una presencia es también algo importante para pues todos los ciudadanos, más que nada. Por supuesto que eso da mucha certeza y lo más importante es que le da la oportunidad al juzgador de conocer de viva voz el hecho. La realidad es que la mayor parte de nuestro sistema judicial, independientemente de las materias, históricamente ha sido escrito. Entonces, desafortunadamente el papel es frío. Y en el mejor de los casos, tú vas a leer una declaración de una persona, de un testigo, y lo que vas a escuchar es pues tu voz interna, lo vas a leer con tus matices, sí, claro. como tú te sientas en tu estado de ánimo, si estás estresado, alterado, apurado, pues así lo vas a leer, pero al final del día es la propia voz interna con lo que lo vas a escuchar. En cambio, cuando el juez se encuentra presente en esas diligencias, precisamente atendiendo ese principio de inmediación, tiene la oportunidad de poder escuchar de viva voz, y no solamente el lenguaje verbal, sino también el lenguaje corporal. Eso es muy importante también dentro de nuestra interacción humana, porque así te permite verificar qué tanta es la veracidad que puede tener una persona, cómo se está conduciendo. Entonces eso sí ayuda a esclarecer, creo yo, más fácil el hecho que se está investigando. Sí, como vimos, bueno, cuatri nos tocó argumentación jurídica y más que nada por lo que usted está diciendo, es súper importante tener claro lo que es una buena argumentación como abogados. Y sé que esto es bien repetitivo, y más que nada porque teníamos un profe que siempre nos lo repetía, que era de premisa mayor, menor y conclusión y todo eso, pero realmente, no sé, me ha tocado ir últimamente por el servicio a algunas conferencias, etcétera, y realmente se basa en todo eso, el derecho, básicamente, en dar una buena argumentación, y siento que tanto el juez como a veces los MPs o igual los abogados necesitan muchísimo eso, más que nada, o no sé. Sí, bueno, y más siento que no nos habíamos dado cuenta de eso hasta que iniciamos sexto y nos tocó argumentación y fue como de... No sabíamos eso de... Y la práctica. Ajá, la práctica. Y el ver que pues también un juez al emitir la sentencia pues debe estar como fundada y motivada y para que conozcan el porqué de dicha sentencia y no solamente como dictar el fallo y ya. Claro, por supuesto. Y la realidad es que nosotros como seres humanos dentro de nuestra comunicación siempre argumentamos. Solamente que lo hacemos de manera inconsciente. Y precisamente creo que esas herramientas a ustedes como estudiantes de Derecho les van a ayudar para poderlo desarrollar de manera consciente. Es decir, ese silogismo clásico que les platica, ¿no? Premisa mayor, premisa menor, la inferencia y la conclusión. Pero al final del día el derecho sí se resume muchas veces en quién es el que mejor argumenta. Y sí. Porque quien tiene más... El mejor argumento, pues al final de cuentas termina ganando, ¿no? Convenciendo, más que nada. Termina convenciendo. Fíjate que yo tenía algún maestro que decía que siempre va a haber solamente una respuesta correcta. Hablando desde la lógica pura. Pero dentro del derecho hemos descubierto en la práctica que hay muchas maneras de resolver un asunto, ¿no? Entonces, para algunos van a estar convencidos, dices, oye, tiene que dictar una sentencia absolutoria o tiene que dictar una sentencia condenatoria. Va en función de la argumentación y a lo mejor el hecho daba para que lo dejaran sentenciado, pero la persona no supo defenderlo correctamente. Claro. Entonces la argumentación es lo que te va a llevar allá y eso es lo que te va a permitir. Sí, el ganar o no en un caso. Incluso me mencionaba un licenciado David Gallegos, que en su materia de filosofía le mencionaba, como el catedrático, de que en derecho existen dos tipos de verdades, la que es verdad y la verdad legal. Y al final de cuentas, la verdad legal, si lograste
convencer o demostrar las mentiras y se convierte en verdades y eso te ayuda como a resolver o ganar un caso Claro. en tu argumentación. Bueno, volviendo un poquito al tema, ya nos fuimos mucho a lo que fue la argumentación, todos traumados todavía. Ay, sí. Bueno, esos Perdón, traumas. es que de verdad 4 nos meses quedamos sufriendo. un poco traumados con eso. Bueno, más que nada, ¿qué diferencias sustanciales se encuentra entre la labor de la Procuración de Justicia, que es el Ministerio Público, y la impartición de justicia, del Poder Judicial? Bueno, la diferencia más sustancial es la imparcialidad. Al final del día, la labor del agente del Ministerio Público, ya sea local o federal, es, el 20 constitucional, ahí le da unos ciertos lineamientos, pero y el 21. Pero la labor es investigar delitos. Entonces, defender a la sociedad. ¿Eso qué significa? Que tiene que tomar parte. Tiene que irse a un mando. Es decir, dentro de un proceso legal es una parte. Y en cambio, la labor jurisdiccional, es decir, la impartición de justicia, esa tiene que ser imparcial. Entonces el Ministerio Público va a querer probar una situación. Alguien más se va a tener que defender de esa situación y el juez es el que tendrá que decidir quién o no tiene la razón en base precisamente a las pruebas y a la argumentación. Entonces esa yo creo que es la diferencia más sustancial. Que uno, si es parcial, es un órgano acusador y el Poder Judicial o la labor jurisdiccional es un órgano imparcial. Ok. ¿Ustedes? Y pues bueno. ustedes, bueno, pues, Yo le quería preguntar que cuál diría que es uno de los mayores retos que enfrenta actualmente la justicia federal en materia penal en nuestro circuito. Los mayores retos de la justicia federal en materia penal aquí en este circuito, es decir, en Aguascalientes. La verdad, hablando como operador jurídico, te puedo decir que estamos en uno de los circuitos un tanto más estables a nivel nacional, entendiéndose en materia penal federal. El mayor reto al final del día siempre va a ser el aumento de trabajo, ¿no? Es decir, cuando nació aquí cuando se implementó ya en Aguascalientes como tal el nuevo sistema de justicia penal en el 2016 a nivel federal, se estaba hablando y se estimaba que solamente el 10% de las carpetas de investigación que iniciara el Ministerio Público se iban a llevar a judicializar. Y de esa judicialización, únicamente el 10% tenía que llegar a la etapa de juicio. O sea, estamos hablando que si le ponemos números, de 200 investigaciones que iniciara, solamente 20 las iba a judicializar. Y de esas 20, solamente 2 las iba a llevar a juicio. Con esos números es como se crea más o menos el Centro de Justicia Penal Federal de aquí de Aguascalientes. La realidad es que va aumentando. Entonces, el mayor reto es que con el mismo personal tienes que sacar más chamba. Esa es la realidad, ¿no? O sea, entonces ese es el mayor reto, abatir desafortunadamente el rezago que se va generando en función a que va en aumento. y que al mismo La tiempo judicialización. siguen entrando casos nuevos y tienes el mismo personal, o sea, no lo aumentas, pero sí aumentas la carga de Exacto. trabajo. Sí, pero también tiene que ver algo que ver con que el sistema penal es preventivo, ¿no? O sea, más que nada. ¿O usted cómo lo puede ver? Porque al momento de ser preventivo, siento que es como tratar que la ciudadanía no lo haga, pero ¿no siente usted que en el mismo sistema penal faltan muchas cosas como para hacerlo un poco más preventivo y... Evitar. Ajá, exacto. Evitar. Dichos procesos tan largos. Exacto. Claro, por supuesto. Bueno, ahí creo yo que el sistema penal como tal es una parte sí se tiene que abocar a la prevención, pero no como lo concibimos. Es decir, o sea, las procuradurías o las fiscalías, desafortunadamente, ellas no se pueden abocar a la prevención. O sea, ellas están enfocadas en la investigación. La prevención le corresponde a un órgano anterior, es decir, puede ser a las secretarías de seguridad pública o a otro tipo de secretarías de Estado, que son las que tienen que prevenir que se cometan conductas delictivas. Las fiscalías
tienen que investigar ya esas conductas delictivas. Sí, sí, sí. Y por supuesto que el Poder Judicial, pues en su momento tendrá que sancionar esas conductas. Ahí es donde va esa cadenita. Entonces, mm, eso sí te lo comento porque muchas veces decían, ¿sabes qué? Es que la Fiscalía es la que tiene que prevenir. La realidad es que creo que la prevención es labor y obligación de todas las autoridades dentro de sus grados de Función. competencia, independientemente que ni siquiera se dediquen a la materia penal, ¿no? O sea, una prevención muy fuerte, por ejemplo, puede estar dentro de la Secretaría del Medio Ambiente, dentro de la Secretaría de Educación, dentro del DIF, por ejemplo, ya sea estatal o municipal. A ellos les corresponde estar previniendo, Sí, e sí, sí. incluso a las secretarías de seguridad pública, ¿no? Oye, prevén a través de programas de concientización, capacitaciones, de acercamiento a la sociedad, pero ojalá y en algún momento logremos esa concientización. Y ya nos adentramos al tema de lo que hace como el tribunal, pero para las personas que no sepan o no conozcan sobre el tema, ¿nos Ujú. podría como explicar en qué consiste más o menos como la función del tribunal colegiado dentro del sistema federal? Claro que sí. Bueno, los tribunales colegiados de circuito nacen alrededor de la década de los 50, de los 1950. Nacen a través de una reforma, como, en palabras mundanas, como pequeñas sucursales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes de esa época, todo lo que tenía que ver con el amparo directo era competencia y lo resolvía la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de sus salas o en pleno. Y cuando se vieron precisamente rebasados por la cantidad de expedientes que De- llegaban, decidieron crear los tribunales colegiados de circuito. Es decir, pequeñas delegaciones a lo largo y ancho de toda la República Mexicana para que fueran sus auxiliares. Entonces, hoy por hoy, ¿qué hace un tribunal colegiado? Se dedica a atender y a resolver amparos directos y sus recursos dentro de los amparos indirectos. Eso propiamente es lo que hace como un órgano constitucional y también tiene su función como un tribunal de alzada dentro para los jueces federales, para resolverle todos los recursos o todos los medios de impugnación que promuevan las partes en los juicios de amparo indirecto. Ok. Pues creo que ya hay que pasar a las preguntas rápidas. No sé Sí, a las cómo preguntas. ustedes Nada lo más vean. antes de pasar a las preguntas rápidas, quiero hacer mi pregunta un poco polémica Ah. que le mencionaba A al ver. magistrado detrás de cámaras, Claro bueno. que sí. de que en el contexto de la discusión hoy en día en México sobre la reforma al Poder Judicial y que nos contaba que usted ya fue como partícipe de Candidato. dicha reforma, Ujú. ¿cuál es la lectura que le da como al futuro de la carrera judicial y elección de jueces y magistrados? Y bueno, aquí hay dos partes. La lectura que yo le doy a la carrera judicial es que aún se encuentra viva la carrera judicial. Precisamente la reforma modificó esa carrera judicial, pero no la extinguió. Entonces, la carrera judicial aún se encuentra contemplada con diversos cargos. Y el augurio que yo le doy, bueno, pues honestamente, ahorita ya lo tenemos, eh, ya es ley positiva, ya es derecho positivo en México, eh, el tema de la reforma judicial. Entonces creo yo que como ciudadanía, como operadores jurídicos y como público en general, ahorita lo que nos corresponde es dar lo mejor de nosotros para precisamente eh, lograr dar los resultados esperados y ¿por qué no? O sea, incluso superar, ¿no? O sea, superar lo que ya se ha hecho. Esta, ojo aquí, no es ni la primera ni la única reforma que ha sufrido el Poder Judicial de la Federación. Mm, Otra reforma sustancial fue en 1995 y anterior a ella hubo otras en el 80 y así ha venido cambiando. Han extinguido y han creado salas la Suprema Corte. Entonces, de alguna manera, eso es algo que sí tiene el derecho, que está cambiando constantemente. Probablemente en unos años
nuevamente vuelva a haber una reestructuración. Pudiera Claro. ser más positiva o menos positiva, ya nos tocará decidirlo en ese momento histórico. ¿Y cómo evoluciona el derecho? ¿Cómo evoluciona? Claro. Bueno, pues ahora sí. Ahora sí, las preguntas rápidas. Claro. Bueno, ¿cuál es su libro favorito? Bueno, hay varios, pero depende del contexto. Si estamos hablando de libros de derecho o de libros así de... Díganos, uno y uno. Mira, De los Sí, dos. De los De dos, los sí. Personal y profesional. fíjate que en los libros de derecho pues hay varios, ¿no? Pero a mí me gusta mucho uno y que siempre lo recomiendo, sobre todo a las personas que están estudiando derecho, que se llama Cartas a un estudiante de derecho. Seguramente ya lo han escuchado. Yo sí lo he escuchado, pero sí lo he querido leer, pero nunca lo he Bueno, buscado. ese libro lo escribió el doctor Miguel Carbonell y precisamente va dirigido a los estudiantes de derecho eh, a través de 16 cartas, que es lo que tiene el libro, y te va explicando a qué te vas a enfrentar tú como estudiante de derecho en un futuro una vez que acabes la carrera. Y ese se me hace muy bueno porque de alguna manera te permite visualizar qué es lo que vas a hacer adelante e incluso convencerte si dices esto es lo mío o esto no es lo mío. Ya, la predicción. Y dentro del género que no sea derecho y es literatura general, por ejemplo, pues me gustan mucho los libros de Los Señor de los Anillos, de Juego de Tronos, todo ese Ah, tipo ok. de Todas las Ok. sagas. ¿Café o té? café. Café. Ok. La ciudad donde ha vivido que más lo marcó. Aquí en Aguascalientes. Calientes. Ok. Bueno, ¿qué le apasiona más del MP o magistrado? Como pasión, te voy a decir que ninguna de las dos. La realidad es que lo que más me ha apasionado dentro del ámbito profesional es el litigio. Ok. Ok. El litigio es lo que más me ha apasionado de esas Y dar clases, perdón, no le gustaría. ¿No ha pensado ser catedrático? Esa es una de las cosas que todavía no alcanzo a explorar completamente. He Ok. tenido la oportunidad de dar algunas clases, pero no a tiempo completo, pero por supuesto que me encantaría. Muy bien. Una palabra para describir al Poder Judicial actual. Fortaleza. Fortaleza. Y ya como cierre, más que nada, para los estudiantes de derecho que nos escuchan y que aspiran en alguna función, más que nada, ¿qué consejo les daría? Mira, ahí te va. No venía preparado. Ah. No venía preparado, pero sí, como comercial, yo sí quisiera poner como granito de arena, ¿no? Cuando sales ya de la escuela y dices que sigue, ¿no? Y en cualquier materia, o sea, bueno, en cualquier carrera, cualquier profesión, siempre va a haber una observación, un escrutinio. Y vas a decir, mira, él tuvo buena suerte, él no. Y creo yo que tenemos que identificar, al menos desde mi óptica, coincido con estas palabras, ¿qué es la buena suerte? Esto no lo inventé yo, lo inventó un filósofo romano desde hace más de 2000 años, pero él dice o decía que la buena suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. ¿Y a qué me refiero con eso? Va a pasar sobre su vida laboral, sobre su vida profesional, sobre su vida personal. Muchas oportunidades. ¿Van a estar preparados o no? Si no están preparados, pues esas oportunidades se van a ir y alguien no las va a tomar. Entonces, eso es lo que yo les quisiera compartir, ¿no? O sea, hay que estar preparados porque eventualmente en algún momento te va a llegar una oportunidad. ¿Qué significa la preparación? Bueno, pues es todo ese trabajo interno, los estudios, el desarrollo de habilidades, para que cuando te llegue esa oportunidad de vida, ahora sí que tengas la oportunidad de agarrarla. Eso es lo que yo les quisiera compartir. Y a los estudiantes de Derecho, yo les quisiera compartir también, por lo menos, aparte de ese libro que les comenté, estos otros libros, que son algo que sí vale la pena que puedan leer. El número 1 es 50 cosas que hay que saber sobre la ética. Híjole, ¿cómo les va a ayudar Eso lo muestra para cámara. poder decidir o no?
Como comercial. Después de ese, que es una pregunta, ¿qué es la justicia? Y ese es un autor pues, sumamente súper conocido, ¿no? Kelsen. Ni poca. No, ya, en serio. Como maquillaje. El tercero que yo Déjame les quiero ver. recomendar, igual es de la casa del Centro de Estudios Carbonell, está sacando muy buena literatura el doctor Miguel Carbonell, es cómo ser un excelente abogado o cómo ser excelente en la abogacía. Eso es lo que te puede ayudar porque tú ya tendrás que decidir hacia dónde te quieres decantar. Porque Sí. una vez que estudias derecho, puedes ejercerlo en el sector público o en el El sector sector privado. Sí, hay muchas. Puedes irte a la ramas. docencia, puedes dedicarte a ser burócrata completamente o puedes ser defensor, ¿no? Hay Y, muchas y oportunidades. finalmente, mira, de pensar como un abogado. Eh, son libros, son lecturas muy ligeras, son Sí. poquitas páginas, pero que te van a ayudar precisamente a acabar de convencerte que lo que estudias, lo que estás estudiando es lo tuyo O no. o no. O nada más ya. Ni poca. Bueno, poquito ahí. Pero Pero no, muchísimas muchas gracias por gracias. compartirnos Muchas gracias. estos libros Nos y encanta más que tenerlos. nada porque luego como estudiantes de derecho a veces sí, aparte de que leemos un montón, bueno, en mi caso, Claro. Claro. no, Muchas sí gracias. nos ocupa a veces como esa motivación o eso de esa incertidumbre más que nada siempre tenemos o en general de que es que qué va a pasar o qué voy a hacer o a qué me voy a dedicar, a qué rama y más Mi que nada, incertidumbre. ajá, exacto, y porque derecho es una amplia, o sea, Hay mucho trabajo. ajá, hay muchísimas cosas que hacer. Entonces, siento que estos libros sí nos pueden dar otra perspectiva y Como muchísimas ayudar. gracias por compartirnoslo, más que nada. No, al contrario, gracias a ustedes nuevamente por la invitación y esperemos sea más seguido. Nos encantó tenerlo aquí. Sí, ha sido un invitado muy bueno que hemos tenido en el podcast. Y por ir cerrando, ¿qué le diría el magistrado de hoy al estudiante de Derecho que ingresó a la carrera? Bueno, al final del día lo único que le podría decir es que persevere, que no pierda el camino. ¿Y por qué se los digo yo? La ética, al final del día, la ética va a ser el eje sobre el cual ustedes como abogados van a poder marcar a la sociedad el día de mañana. Desafortunadamente, la, la oferta comercial afuera es mucha. Entonces eso, como seres humanos, a veces nos hace olvidar la ética. En todos los aspectos, incluso hasta en el cobro de un honorario. Entonces yo creo que ese tiene que ser el faro para el estudiante de hoy, con lo que va a poder sobrevivir el día de mañana que sea profesionista. ¿Y cómo le gustaría ser recordado a Miguel Ángel? A mí me gustaría ser recordado como una persona alentadora. Y sí, Y sí. sí, bastante. Muy alentador. Pero muchísimas gracias de verdad por aceptar esta